días, buenas tardes, buenas noches y madrugadas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos viernes, buenos viernes. Ya voy a ser lo más directa posible. Fue una semana bastante interesante dentro de lo que fue la política chilena. Al menos todas las campañas estaban cerrando y estaban realizando sus respectivos actos de cierre de campaña, evidentemente. Y fue interesante ver todo lo apoteósico que se generaba respecto a estas mismas. Por ejemplo, el cierre de campaña de Kast, que fue en el Movistar Arena. Se veía como un pastor televangelista, claramente. Tenía igual esa onda también dentro de lo que quería apelar o cómo se quería mostrar. De todas maneras, bueno, durante la semana también apareció lo de David Mundo Chile, cantante de metal, gran cantante de death metal, heavy metal, no, de death metal. Y bueno, es interesante, es como un sinsentido el hecho de que ella representando, no sé, las apariencias engañan claramente, y en su faceta de, vamos a decirlo, una chica, pituca, etcétera, pero que sea metalera, que odie a Caswell, es algo curioso, algo que quizás en este país le estaba faltando ya un poco, como para esos aires de renovación. Decía de quién iba a votar por Kast, cómo iba a votar por Kast ni muerta, alguien que es profundamente homófobo, que es machista, especista, clasista, le tiró todos los epítetos. Y es también un contraste interesante como con lo que aparenta ser Kaiser, que a pesar de ser con el que menos afinidad política tengo, evidentemente, es uno de los que mejores campañas ha hecho, o ha tenido una campaña, una capacidad de convocatoria y de poder realizar un trabajo conjunto que le ha permitido elevarse a esta figura mesiánica también. Y vamos a seguir con ese tema que me quedó gustando de la clase pasada, de la verborrea pasada, entre comillas. Y es interesante pensarlo como eso, como una figura mesiánica, casi Dios, un Dios cruel, vengativo, como del primer del Antiguo Testamento, el dedo de Dios, el maligno en persona, pero Dios como ese ser castigador, profundamente vengativo, casi como un Dios griego. Verlo en esa faceta, saliendo con Thunderstruck y todo lo que se generó también, bueno, evidentemente un tipo mileísta, muy estéticamente muy tirado a eso de lo que podríamos llamar una coherencia de pensamiento con la coherencia de cómo se muestra, y por desgracia la gente le gusta la coherencia, o está gustando la coherencia en estos tiempos tan cambiantes, tan volátiles, tan veleidosos. Y eso es lo que nos preocupa, porque finalmente alguien que dice lo que hace no necesariamente significa algo positivo como tal. Pero bueno, es como la gente lo ha empezado a valorar, a validar, y no por eso es menos curioso su modus operandi, su funcionamiento, la capacidad que tiene como para mostrarse tal cual es. Pero bueno, Evelyn Matei también creo que no hay para qué decirlo. Creo que es un muy buen ejemplo, o es un muy buen rastro, no, dejémoslo como es ejemplificador el hecho de que haya elegido el Santa Laura para cerrar. O sea, vamos, es el equipo que está prácticamente descendido en este momento en el fútbol chileno. Además, ni siquiera fue todo el estadio, fue parcializado. O sea, en ese sentido fue un cierre de campaña pobrísimo, y es la mejor representación de lo que ha sido su campaña en general, que venía de lo más alto, y empezar a bajar de a poquito
es un muy buen ejemplificador. Y vamos, ni siquiera la mitad del estadio, fue casi un cuarto, por favor. No pasaba más allá del arco. Ya, no importa. Lamentablemente y muy probablemente va a quedar tercera. Sí, probablemente. Probablemente va a ser Jarakas. No, va a ser Jarakas Kaiser probablemente. Es que ella llegando en cuarto lugar va a ser muy poco promisorio de partida para su coalición de gobierno, RNUD. Lo que es la coalición de derecha antigua, entre comillas. Tienen un problema en ese sentido. De que son la derecha que se quedó fuera o relegada de estas otras dos potencias o poderes electorales actuales. Y bueno, en algún momento todos se le rieron a Kaiser y la verdad es que tiene muchas probabilidades de estar tercero. Y si no es porque la candidatura se termina en cuanto. O sea, empezamos ya dentro de lo que es todo lo que podría decirse ya la recta final ahora en este último mes o en esta última semana. Bueno, si le dan otro mes muy probablemente lo pasaba acá, pero bueno, dejando eso de lado, me acordé del Zaratustra de Nietzsche diciendo y parafraseándolo un poco, esta figura de Dios que dijo ser el único y el resto de los dioses se le rieron y se murieron en el camino. Bueno, es muy curioso. Imaginémonos a Kaiser presidente, o sea, primera vuelta voto Artés y segunda voto Kaiser. Me encantaría, pero se le cagaron de risa a Johannes Kaiser en la cara y se vuelve presidente de la nada. Cosas que podrían llegar a pasar en este país tan extraño, tan cambiante. Pero bueno, vamos directo a lo que quería hablar, que era lo apoteósico, todo lo divino, esto sobrenatural que se está generando, que se está gestando, no solamente en la política, sino que también en el arte, y de que tiene una serie de parámetros muy curiosos, porque veíamos a Rosalía que sacó hace poco su álbum, el Lux, y está cargado de fundamentalismo, o sea, está cargado de una iconoclastia, de símbolos religiosos, de este pensamiento detrás, este sentimiento de fe casi, con lo que son evidentemente desde el punto de vista femenino las figuras de las monjas, de las sacerdotas, no, monjas, que es interesante cómo se va revelando de por sí y de cómo van tomando en el mundo actual todos estos tipos de figuras ya de religiosas, un tipo de revival, un tipo de renacimiento. Y es que si nos vamos a lo que es el concepto de religión, bueno, esta es religión, religarse, volver, es un tipo de como reimplementarse, reunirse a lo que es el concepto, o sea, es en ese sentido volver a los valores, y es algo muy característico de los tiempos, o sea, volver a qué, volver a la religión, volver a lo central, a lo único, a lo imperecedero. Y eso no es que vaya en desvedro de las otras categorías del saber o de que responden a este tipo de fenómenos, por ejemplo la filosofía y la ciencia, que muy probablemente la filosofía, la ciencia y la religión nacieron en el mismo momento, porque ambas tres, o sea, las tres nacen para responder las mismas preguntas sobre la realidad y el sujeto, y que es en nuestra incertidumbre actual donde se está empezando a generar valor, a crear un valor religioso, creativo, casi hedónico, pero la religión es lo que viene a ser
ese punto de unión central de lo que está haciendo estas incertezas. Entonces, bueno, la religión, de hecho, de por sí es una antítesis de las incertezas. O sea, está llena de certezas, no tiene vacíos. La religión como tal se configura para que resuelva ciertos tipos de vacío y que haga de una justificación, una figura, un mitos de por medio, algo que pueda darle sentido a nuestras vidas. Y es curioso porque una vez hecho eso, se acaban los misterios. Es como el descubrir ciertas cosas en la ciencia, ir paso a paso desarrollando ciertos tipos de matrices tecnológicas, productivas, etc. O conocimientos respecto a esto, o a los fenómenos del mundo, fenómenos naturales, sociales, físicos, etc. Y de pronto vas viendo que estás llenándolos de a poco, estás aumentando el conocimiento y estás reduciendo los misterios. Pero bueno, vamos a hablar entonces directamente de lo que es este arte, porque voy a detenerme primero de nuevo en lo que son los fundamentalismos, porque creo que todavía hay algo más para decir. Mal que mal estamos hablando de las concentraciones, las confrontaciones entre personas. O sea, estamos hablando de la confrontación de lo que es alguien contra algo que cree. Y es mal que mal la definición de fundamentalismo. O sea, los fundamentalismos se pelean porque precisamente no aceptan el fundamentalismo del otro. Hay un Mesías que no puede aceptar otro Mesías. Volvemos al Zaratustra, un dios contra un dios. O los griegos, un dios contra otro dios. Hay una pelea que los sobrepasa, que se estimula evidentemente en lo que son sus pensamientos, sus seguidores, sus fans, sus fieles, etc. Y que evidentemente todo eso está atravesado por la religión. Y en esta época también que hemos dejado de lado la religiosidad sostenidamente en el tiempo. De hecho, por ejemplo, una de las... en Chile debemos estar como alrededor del 30%, 40% de agnosticismo, ateísmo, probablemente. Bueno, a inicios del milenio, Alemania, si mal no recuerdo, y Holanda, puede haber sido, tenían algo así como el 50% de agnosticismo puro. Era muy curioso, muy peculiar de ver unos estados tan laicizados. Y bueno, Chile tampoco es una excepción, o sea, somos un país bastante creyente, pero de todas maneras creo que nos hemos desligado de esas figuras. Vamos, y para bien, nos desligamos de esas figuras para bien. O sea, que no dejen entrar a Iron Maiden fue... que no lo hayan dejado el 94, bueno, fue un pecado criminal. Pero bueno, dejando eso de lado, vivimos en una época de post-religión, de algo que ya dejamos atrás. O sea, eso también ha favorecido al nacimiento de otras religiones alternativas, como podría ser, bueno, todo esto metafísico que ha estado saliendo, estas figuras de la autoayuda, de unas, bueno, pseudociencias, entre comillas, de conspiraciones, etcétera, o de fundamentos que son casi cultistas, que tienen evidentemente una base religiosa, pero que se comportan sin mayor base definida. O sea, como que se van construyendo en el tiempo. Y eso también es una muestra de cómo nuestras sociedades están volviendo o están recuperando estos ídolos. Muerto Dios, tienes que encontrar otro Dios. Y bueno, Heidegger nos decía eso, de que desgraciadamente nacimos en el periodo en donde no hay dioses, que solamente un Dios puede salvarnos. Estamos justamente en el intermedio entre lo que fue matar a Dios y la venida, la llegada del otro. Y nos tocó estar justo en el medio. Pero bueno,
eh, y bueno, también eso se da en el mundo de la música, o sea, donde quiero apuntar ahora, que es la idolatría por parte de toda la población. O sea, yo tampoco me voy a desligar de eso. Tengo una idolatría por mis ídolos musicales, y que es bastante grande. Pero en ese sentido, esa idolatría del entretenimiento es lo que nos ha dado un fundamento, un sentido para seguir vivos. Lo atravesado por la religión, vamos, después de la muerte de Dios es todo prácticamente: la pasión, el amor, el fútbol, eh, eh, la música, el cine, etcétera, incluso los influencers. Hay algo muy importante dentro de lo que ha sido la formación de estas figuras después de la muerte de Dios, que ha sido la construcción de estos nuevos fanatismos. Y es inevitable porque dentro de todo, ya, imaginemos, llega el apocalipsis. ¿Estas figuras nos podrían llegar a salvar? Bueno, dentro de todo nos han salvado hasta este punto. Nos han llevado desde lo que sería un vacío existencial enorme hacia el apocalipsis. Por ejemplo, si el día de mañana llegáramos a descubrir de que la temperatura del planeta ha superado los 2,5 grados y se vuelve un planeta prácticamente inhabitable, bueno, nos hemos permitido seguir precisamente por este culto a estos nuevos dioses, si se puede decir. Me recuerda a Charly García también hablando de yendo de la casa al living, de esto de si de ser un gran campeón o jugar en la selección. Estas personas han configurado nuestras vidas de un punto tal de que nos han evitado la angustia existencial, la angustia de la muerte, la inevitabilidad. Y quizás sea mejor pensando así. O sea, hay veces en las que hay ciertos aceleracionistas que dicen eso. O sea, los aceleracionistas proponen eso. Si es tan inevitable el apocalipsis, ¿por qué no acelerar, dar marcha adelante? ¿Por qué no ocurre hoy? Y nos dejamos de wear. Es en ese sentido, en esta inevitabilidad del apocalipsis, estas figuras las que nos dan sentido. Pueden que no sean mesías, pueden que no sean salvadores, pero hasta el momento lo han sido perfectamente. Y bueno, eso también tiene que ver un poco con la ritualística que hay detrás. Me acuerdo, por lo pronto, en la cultura argentina, esto de la futbolización del rock y demás, de cómo se generaban estos rituales, los festines, etcétera, de cómo esta idolatría por los músicos se hacía patente antes de los conciertos. Juntarse, cantar, hacer de esa vida una mística, por así decirse, una ritualística propia de un grupo. Yo no soy antropóloga ni nada, ni socióloga, pero evidentemente hay un punto ahí detrás de lo que es el mojar la camiseta, vamos, el mostrarse con los colores, y que da cohesión a una religión, a un sentir popular. Bueno, también los sacrificios, por lo pronto. Mientras más grande el sacrificio, más cohesión le da al grupo que lo está realizando. O sea, más sentido tiene, más coherencia de grupo se genera cuando más grande es el sacrificio. Pero bueno, volviendo. El arte. Y el arte que de hecho está muy atravesado también por lo que son las figuras religiosas. O sea, no es algo de ahora propiamente tal, porque hay muchas bandas de metal, de rock, de pop, incluso Madonna, muchas veces se ha ocupado la figura o las figuras religiosas para mostrar algo dentro de la música. Mostrar algo, un conjunto de relaciones. Y bueno, la música actual ha recuperado muchos de esos cánones. Y no considero que sea algo tan actual propiamente tal. O sea, escuchaba hace unos cuantos días de cómo hablaban de que Rosalía o Candelabro
recuperaban estos símbolos y que era una muestra de lo actual, pero la verdad es que esto tiene mucho más allá de 15 años, o sea, ha tenido una repercusión la religión dentro de lo que es las formas de arte, la música, y vamos, hay una cantidad de literatura que puede encontrarse dentro de esa lógica, de filosofías también, que, o sea, Simone Weil, que vamos a hablar también de ella, en algún momento la vamos a molestar. Simone Weil decía de que el comunismo es el opio del pueblo. Y bueno, contrapuesto a lo que decía Marx, que la religión es el opio del pueblo. Y es una forma también de demostrar de que, o demostrar de que hay todavía dentro de lo que es estas figuras de la revolución, de lo que se puede venir, de lo que es un mundo mejor, un paraíso, por así decirse, donde no existan las clases, donde la propiedad sea pensada de otra forma, y el conjunto de las familias también. Entonces tiene algo muy curioso de un fundamentalismo religioso propiamente tal, pero pensarlo de esa manera también te hace pensar en cómo se ve el resto de figuras. También Walter Benjamin dice de que la religión en sí misma se encuentra en el capitalismo. El capitalismo, en su forma de producción, se ve también como una forma de culto a la mercancía, un culto a los objetos, un culto que ha logrado permear nuestra sociedad. O sea, vamos, en vez de ir a la catedral o a misa un día domingo, vas al mall, o al shopping, si estás en otro lado. Entonces, hay una correspondencia muy interesante también de cómo estas figuras que han sido de lo pasional, lo religioso, vamos, lo profundamente intuitivo, por así decirse, porque no puedes externalizar del todo ese fervor, esa pasión que llevas dentro, pero que de alguna u otra forma lo logras mostrar a través de estas pequeñas formas de creencia o de fe, de una cuestión dogmática, de no dudar ante estos tipos de fenómenos. Y bueno, la música, volvamos, la música se ve plasmada en eso. Vamos, los hace falsos también. Muchas veces, en muchas de las canciones, Cristóbal Briseño habla derechamente de la religión y explora ese lado mucho más místico. Bueno, él siendo también una figura mesiánica propiamente tal. No les recomiendo nunca encontrarse con un fan de Briseño, yo reconociéndome como una también. Pero bueno, de todas maneras, es una figura que atrae a las masas. Y que muchas de sus canciones, por ejemplo, Misterios del Perú, habla claramente de la representación pictórica que se tenía de un Jesucristo pintado por un esclavo angolés. Que Señor de los Milagros, la pintura, en algún terremoto en Cusco en 1600, no me acuerdo, 1647, 40, no tengo idea. Bueno, ese fue el único retrato que no se cayó en ese, o fue lo único que no se cayó de la catedral en ese terremoto. Entonces, la figura que rescata, por así decirse, dentro de lo que es el arte, lo hace mediante la música. Y casi como, si bien él tiene una forma de escribir mucho más literata, propiamente tal, de narrativa, de todas maneras recupera alguno de estas mitologías. Cuando habla de manantial o de estos desiertos, el desierto es lleno de jazmines y demás, o recurre a la figura de Isaías, de Abraham,
de la piedra negra del Islam, está, vamos, hablando en tonos de abrahámicos, si se quiere, muy profundos. Está recuperando estas historias y las está mostrando. Puede que no sea propiamente tal una, para la redundancia, una apropiación de estos símbolos, de estas figuras, pero de todas maneras una forma de divulgarlas es una forma también de profesarlas. Puede que una persona, más allá de eso, puede que un grafitero no esté de acuerdo o esté de acuerdo con lo que pinta, pero de todas maneras lo está representando, lo está llevando para allá, lo está mostrando en una, entre comillas, vitrina de cemento, etcétera. Lo está profesando, lo está mostrando, lo está divulgando, lo está expeliendo hacia afuera. Como diría Borges, la obra ya no me pertenece a mí una vez escrita. Hacia afuera, es pura proyección. La música de Primavera de Praga, ya que estamos también seguimos en lo que es la música chilena, La vida del cielo, el mundo del infierno, está profundamente cargada también de símbolos religiosos. Es un síntoma de religiosidad del disco casi entero. Y sí, dentro de lo que es ese tono popero que se hace sentir de vez en cuando, bueno, tiene también estos deslices de figuras, no más bien de relatos o de figuras religiosas propiamente tal, pero sí tiene una especie de aura, de mística, de impronta, de una estética que se puede reconocer bajo estos tipos de características, de preferencias. Entonces, la música chilena, y esto estamos hablando de más de 15 años a lo que es al pasado, en los 2000 es propiamente tal, cómo se han ido configurando también estas figuras dentro de lo que es el rock. Bueno, la música urbana también, en lo que es el mundo latino, está profundamente cargada de un simbolismo religioso. Si nos damos cuenta, yo creo que en el mundo actual hay dos tipos de personas, al menos dentro de lo que es Latinoamérica, que representan muy bien ese fervor religioso, y son los jugadores de fútbol. Muchos de ellos creen y vienen de una, no digamos marginalidad, pero sí de contextos económicos difíciles. Y los otros que vienen de contextos económicos difíciles son, naturalmente, los músicos urbanos, reggaetoneros, raperos, etc. Todo eso que se fue configurando dentro de lo que fueron los 90, los 2000 en el Caribe, y que de a poco ha ido permeando hacia el sur, también tiene esa cuota de religiosidad propiamente tal. Y ya volvemos de nuevo a hacer un análisis profundamente clasista con Leticia aquí, y es la vida del flaite. Me encanta ese ejemplo, man. La vida del flaite es volátil, es muy volátil. Naces, te abandona tu papá, creces, te reproduces con la yajaira y te mata el Choro Byron. Es profundamente incierta, está en el aire. En algún punto eso te exige un nivel de certezas, de buscar un punto, una piedra base en la que apoyarte. Y son profundamente religiosos. Muchos de ellos entienden de que hay un destino quizás más allá, que ellos no pueden ver, un fin teleológico, un fin religioso, sobre lo que tiene que ser su búsqueda, su destino, su empresa, su campaña que llevan adentro, o que llevan adelante. Y que mucho de esto está relacionado a tener una especie de finalidad, un fin último, de buscar una certeza, una idea, un objetivo de vida, y que eso es superior, eso es una misión que les ha encomendado Dios prácticamente, y que evidentemente ante la muerte de Dios tenemos que encontrarlo de alguna manera, y ellos no lo han dado por muerto. Metes un gol, persignas al cielo,
una santiguarse, no me acuerdo. Te persignas y el cielo. Y también tiene algo muy curioso dentro de lo que es la música urbana, ese culto, no solamente a Dios, sino que a algo mucho más material, mucho más terrenal, que me encanta. Es el culto de la madre. Y creo que, a menos que seas o un psicópata o claramente tu mamá no fue la mejor, creo que todos amamos o somos devotos, devotas a nuestras madres. Y esa devoción, sí, atraviesa la música urbana, pero es increíble cómo se puede ver plasmada también en contraposición a lo que es Dios. Vamos, el padre abandónico y llega la madre. La madre está, la madre asiste, la madre ayuda, la madre comprende, la madre no solamente observa, sino que hace, teoría y praxis. Es todo, es prácticamente todo. Y es la figura que se corresponde a lo que sería esta figura paterna elevada, ida. Y de nuevo, análisis contraclasista de mi parte, esa figura da estabilidad. Esas figuras dan estabilidad. Es evidente que la música también se puede ver plasmada a través de esos dos tipos de figura. Vamos, voy ahora, ya que Oasis está pronto a tocar en Chile. Los hermanos Gallagher crecieron prácticamente sin un padre, y algunas veces en algunas de sus canciones tiene también una impronta de lo que es este plan maestro, una figura de Dios, de liberarse, de vivir para siempre también. Tienen esos pequeños tintes que también te dan una estabilidad. Entonces, bueno, recapitulando, la madre como Mesías creo que es un muy buen ejemplo de cómo estas personas, cómo estos artistas se van también viendo influenciados dentro de lo que es el arte, y es muy interesante. Es finalmente las figuras de estabilidad, incluso las figuras de esperanza. Y creo que Rosalía ha logrado explotar todo eso. Ha logrado llevar a cabo esa como electro o tecno esperanza en lo que ha sido su disco Lux. Y que, vamos, a mí me voló la cabeza. Yo siendo una metalera rockera del palo, me declaro fan de ese disco. Bastante interesante, la verdad. Y me gustaría hacer ese análisis dentro de lo que son, bueno, toda esa estética que ha llevado detrás, porque no solamente es un disco que está cargado de esta figura como de Rosalía abrazándose y con los labios dorados y mostrando lo que, como abriendo el paraíso, teniendo esa vocalidad de voy a llevarte al mejor, a la mejor peregrinación de tu vida, a la mejor procesión que has podido asistir. Voy a revelarte la palabra de Dios. Y lo revela en una clave femenina absoluta, mostrando a estas figuras santas de lo que ha sido la religión, no solamente judeocristiana, sino que también la abrahámica. Tiene esos tintes de levantar un velo que a la mujer le había sido prohibido, y que tiene detrás o debajo una poesía pura. Recordemos que muchas de estas eclesiásticas, de estas santas, tenían una vocación de poesía detrás, y que es muy rescatable, y ella lo rescata. Entonces, lo primero que a mí me encantó fue la multiplicidad de idiomas que logra manejar o logra plasmar en lo que ha sido ese disco. Y es que son como las voces de un Dios omnipotente, omnisciente, omnilingüe, omnipotente. Es un Dios que ha revelado la palabra en todos los idiomas posibles, todos los idiomas que maneja. Y es ese mensaje de esperanza prácticamente en lo que es el inicio del disco. También tiene claves
orquestales, profundamente orquestales dentro de lo que es una catedral, por ejemplo, solemnes. Ha recuperado una serie de elementos musicales que le dan ese sentido a lo que ha sido el transcurso del disco. También lo que han sido las campanas en Magnolia, cómo se redoblaban, retumbaban prácticamente, reverberaban ese sentir de esto se está acabando, este es el final, esto es la muerte. Y en algún punto de la canción lo reconoce así. Además, las magnolias propiamente tal, como un símbolo profundamente calavérico, si se quiere. Las magnolias, los gladiolos también, es algo finito, la muerte completa. Bueno, creo que Porcelana debe ser mi canción favorita, muy al estilo de Man Eater de Nelly Furtado. Es un pop brutal, oscuro, violento. Me encanta. No puedo decir más. Vamos, yo que amo la música oscura también. Un poco la Sister of Mercy, por ejemplo. Ministry. The Cure también. Es algo que se reconoce como tal, como un pop, pero un pop oscuro también, que puede llegar por puntos a reconocerse como tal, a realizar una introspección propia y que colinda o que colisiona entre estas dos visiones, entre lo que es la porcelana, lo puro, lo divino, lo apolíneo incluso, y esto más oscuro, la música, cómo se contrasta con esta letra, lo negro, lo dionisíaco propiamente tal. También tiene y recupera algún par de palabras, por ejemplo, ego sum nihil y ego sum lux mundi, que nosotros somos nada, somos la luz del mundo también. Y cómo los contrasta también en Porcelana, pero es exquisito, vamos, no necesito el cogito ergo sum, esto de ego sum nihil, de que podríamos hablar de nihilismo, o muy probablemente vamos a hablar de nihilismo, de lo que es la figura nietzscheana también, en algún punto cuando toquemos otra vez el tema de la religión. Podríamos meter también a Spinoza, claramente, y este panteísmo que domina. Y ego sum lux mundi, somos la luz del mundo. Por favor. Y además la poesía esa de mi Cristo llora diamante, mi Cristo piange diamante. Oh, Dios mío, es una obra de arte. Es perfectamente una obra a esa religiosidad perdida. Y tiene esa clave espectacular. Y además, dentro de lo que es el disco y el arte del disco, recupera una frase de Simone Weil. Que para los que no conozcan a Simone Weil, bueno, ella fue una filósofa muy importante en su tiempo. Contemporánea a los existencialistas, a Maurice Merleau-Ponty, a Sartre, Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Albert Camus. De hecho, con Simone de Beauvoir, ella también entra a estudiar a la Sorbona, las dos entran a estudiar a la Sorbona, y se supone que ella quedó en primer lugar y Simone de Beauvoir quedó en segundo. Y bueno, conversando en algún punto, bueno, también muy propio del existencialismo, ella atravesada, Simone de Beauvoir atravesada por esta motivación, inspiración, búsqueda de lo que quiere ser, de lo que quiere llevar adelante, cargada de una inquietud existencial. Simone Weil está mucho más atravesada por lo que es una inquietud espiritual. Y bueno, Simone de Beauvoir dice, no, yo quiero ver cómo me desarrollo yo como mujer y demás, y le lanza una perorata cuica de por medio, y Simone Weil le retruca y demás, y bueno, al final le termina diciendo, ¿cómo se nota que nunca he pasado hambre en tu vida, weón? Pero bueno, de todas maneras, Simone de Beauvoir, bueno, a pesar de que nunca más hablaron, Simone de Beauvoir siempre le tuvo respeto a ella, en ese sentido le tuvo cariño.
Camus también decía de que Simone Weil probablemente era una de las mejores, de los mejores seres humanos de ese momento, que estaba cargada de esa impronta del bien propiamente tal, no de un bien banal, sino de un bien del hacer. Ella, bueno, a pesar de que ya hace su carrera filosófica, etcétera, y se va a trabajar, ella regala prácticamente el dinero que consigue trabajando como filósofa, lo que escandaliza al pueblo en el que estaba trabajando en ese momento. También se somete a condiciones de trabajo asalariado no muy saludables, digamos. Se va a una fábrica de autos a trabajar. Y dijo que a los 6 meses estaba completamente exhausta. Que esa experiencia la había quebrantado el alma. Y bueno, en muchos sentidos se veía atravesada por lo que era la marca de la esclavitud, la marca del diablo prácticamente. Y bueno, ella, siendo o viniendo de una familia judía, pero laica, sin ápices ninguno de practicar su religión, ella recupera lo que es la figura de Dios, la figura de Cristo sobre todo, este Mesías. Recordemos, en la religión judía, el Mesías todavía no ha llegado. En cambio, bueno, los cristianos, católicos, etcétera, reconocen a Jesucristo como tal. Y bueno, también le tienen mucha animadversión a los judíos precisamente porque, por una estupidez, los critican por ser los asesinos de Dios, de Cristo, aquí en la tierra. Y bueno, ese punto de recuperar esta figura de Cristo, que es una figura profundamente esclava, es lo que le da sentido a su vida y decide llenarse por completo a eso. Y bueno, tiene de por medio un trabajo filosófico bastante ligado a esta figura, a la figura de Dios. Y bueno, ella también se enlista para pelear con los revolucionarios, con la Segunda República Española, con el bando republicano. Y bueno, por cuestiones del destino, se le cae aceite hirviendo, termina en Francia de nuevo, relegada. Y termina muriendo porque ella misma, bueno, a todo esto, cae en cana, después la liberan en lo que fue ese periodo de la ocupación francesa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ella termina muriendo a causa de una tuberculosis que se agravó por el hecho de que ella se negó a comer más de lo que comían los franceses que estaban en cautiverio o que estaban en esta situación de ocupación. Y bueno, de ahí viene todo lo que decía Camus, de que es la persona que más ha sentido esta figura que se encuentra profundamente llenada, concebida de ese dolor ajeno. Es la persona que más sintió en este planeta probablemente. Y bueno, ella tiene una serie de tratados religiosos y demás que Byung-Chul Han, un filósofo actual surcoreano residente en Alemania, ha rescatado con tal de ver cómo es este Dios, cómo se configura en la actualidad. Porque hay una crisis de la religión. O sea, es algo patente en el libro de Byung-Chul Han sobre Dios, pensando a Simone Weil. Repasa todo esto, repasa cómo hay una crisis de la religión, que es una crisis de estructura, de algo jerárquico que no existe. Es para Simone Weil una crisis de atención, de percepción, de mirar, porque falta una dimensión contemplativa. Simone Weil está convencida de que la única forma de conectar de esta forma de fortalecer a un Dios es
rezar, es atender, es el rezo como un acto de atención plena. Y esto Byung-Chul Han lo recupera precisamente aludiendo a esta falta de una actitud contemplativa. De esto de que tenemos una atención, un rango de atención de 6 segundos menos que un pez dorado. Y que evidentemente en este mundo del capitalismo hay una voracidad que lo come todo. Que preferimos videos de YouTube de 5 o 10 minutos a uno de 1 hora. No es que me esté dando aquí ínfulas para que me vean y demás, pero una voracidad que lo come todo. Y además que esto es casi un ejercicio vomitivo mío, que tengo cosas que decir y las quiero decir simplemente. Bueno, esa voracidad que lo come todo, que incluso más bien lo traga como pato, aludiendo a Larry en Los Simpsons, más bien come como pato. Bueno, eso es algo que es diferente a lo que estábamos acostumbrados, o sea, es una adicción versus lo que es la actitud contemplativa de la atención. Entonces Weil dice que Dios es la atención sin distracción. Es entregarse de lleno a esta percepción, a esta aceptación. Y bueno, igual uno, no es por aquí por salvarnos o excusarnos, pero vamos, en el 1500 lo único que hacían eran cosechar patatas, weón. Aquí tenemos que estar laburando todos los putos días, weón. Entonces es diferente. Hay aquí un fortalecimiento del yo, evidentemente. Ese yo emprendedor, ese yo del empresario de uno mismo, el latigante de uno mismo, el lapidario, etcétera. Es lo más eficiente, o sea, es la eficiencia pura, es la eficiencia de la autoexplotación. Y la autoexplotación va atravesada por toda esta dinámica que tenemos actualmente de ser más rápidos, ser más prestos, estar directamente listos para realizar. Y bueno, en algún momento creo que recupera esa frase. O sea, Byung-Chul Han dice de que quizás no nos está faltando tiempo, lo que nos está faltando es detenernos un poco. Pero bueno, volviendo a estas explicaciones, tanto Simone Weil como Byung-Chul Han destacan 3 figuras que son los monstruos de la civilización. Bueno, evidentemente es mucho más fácil decirlo para Byung-Chul Han, que se copió prácticamente del libro o está haciendo un análisis. Siempre es mucho más difícil proponer que criticar. A mí, yo me encuentro mucho más cómoda dentro de lo que es la crítica, evidentemente. Y bueno, la proposición de Simone Weil: el dinero, la mecanización, si se puede decir, y el álgebra. Y estos 3 monstruos, Byung-Chul Han ha descubierto cómo han evolucionado. O sea, el dinero a lo que es el capital, en realidad. Mucho más que al dinero en sí, sino que a una posesión de propiedad ya mucho más vasta. La digitalización en vez de la mecanización. Si antes en los talleres de Ford teníamos una mecanización de lo que era la producción, ahora tenemos una digitalización de la misma. Y lo último es la inteligencia artificial, que es básicamente un proceso de álgebra ultra avanzado, completamente elevado. Muy bien. Dentro de lo que ha sido todo esto, bueno, en el futuro podríamos incluso señalar quizás las criptomonedas, la biomecánica y no sé, la inteligencia artificial críptica, la inteligencia artificial cuántica, que podría llegar a ser. Estoy dando la idea para si alguien quiere hacer un libro con respecto a eso. Pero bueno, volviendo entonces, Simone Weil: rezar es atención pura, atención plena, dirigida, centrada, la mirada, ojo, los ojos, el centro, la ventana donde se escapa el alma, donde podemos ver a la otra persona. Entonces, se dirige, tiene un sentido, tiene una dirección. Y el arte, en cierto sentido, el arte actual quiere transitar también a esa trascendencia. O sea, a eso de la atención. Lo heredable, si incluso se quiere. O sea, cuando pienso en Candelabro, bueno, su cantante decía de que a ellos les gustaría como poder llenar un estadio nacional, por ejemplo, y eso habla también de una trascendencia, de legar, de hacer un legado de por medio. Y
bueno, esto también puede relacionarse con lo que decía Rosalía, que Rosalía contrasta también su pop con respecto a la música del mundo. Ella quiere realizar un pop que es accesible a todo el mundo, sin sacrificar su particularidad, su unicidad, su originalidad, su profundidad. Y mucho de esto tiene que ver con lo que decía Simone Weil también en su libro A la espera de Dios. Que, bueno, decía rezar es robar tiempo prácticamente. O sea, no lo dice ella, rezar es la atención plena, pero la atención plena es robar tiempo prácticamente. El arte es inútil, o sea, el arte es inútil, es altamente improductivo, es ineficiente, pero sin embargo está atravesado por la pasión, tiene ese sentimiento, tiene ese latir, ese pálpito. Y por fortuna aún no se escuchan las canciones a velocidad 2x en YouTube, pero en algún momento va a pasar así. Y en ese momento ya, bueno, habremos dejado de tener un arte que tiene algo que decir o que tiene algo que sentir, para finalmente ser algo que meramente te consume tiempo. Entonces, consumo del tiempo es atención profunda, plena. Hay que seguir atentos. Y bueno, la atención requiere esa conciencia, esa conciencia pura, ese desligarse del yo, porque estás poniendo todo en la contraparte. Hay en ese sentido un paso, un tránsito, y Byung-Chul Han señala que ese tránsito debe ser de lo que es una teología, una teología dinámica del vacío, de lo que es este vacío del ego, vaciarse de un yo, versus lo que es la termodinámica del poder. Muy ligado a lo que es la termodinámica como el proceso que aumenta completamente la entropía de un sistema que siempre va creciendo. Las acciones se hacen por medio de la entropía. Entonces lo que dice es vaciarse de eso, vaciarse por completo y abrazar estas relaciones asimétricas, las relaciones de gratitud, de misericordia. Por ejemplo, ya que estamos, todo esto legable de trascendencia platónica, podríamos llegar a la filosofía antigua, esto del daimon, de la eudaimonia. Daimon es el intermediario que trae la creatividad, según Aristóteles, que trae la creatividad a los mortales. Es una puesta en escena, es como el demonio que tenía Ramanujan en el oído cuando le citaba todos sus cálculos al infinito. Esto es lo mismo, es ese personaje que nos permite canalizar la creatividad desde lo que es lo divino. Y la eudaimonia es la felicidad, pero que también requiere de un esfuerzo continuo de por medio. Es una felicidad que requiere esfuerzo. Y está atravesado por esto, por el daimon, por ese intermediario, casi como elevando a las figuras de creatividad y de felicidad a lo que es lo divino, y que las baja un intermediario. Y una forma con la que se puede alcanzar la felicidad es la amistad, es cultivando la amistad, ese esfuerzo continuo de la amistad. Y la amistad es una de esas relaciones asimétricas de las que habla Byung-Chul Han, que finalmente no estamos reclamando una reciprocidad en ninguna de estas formas, ni en la gratitud, ni en la misericordia, ni en el perdón, ni en la amistad. Es prescindente de sí mismo, o sea, no se necesita a sí mismo, no tiene expectativas de por medio, solamente existen, y existen para no ser recíprocos. Y si son recíprocos, bueno, qué mejor. También, ya que estamos con esto de los intermediarios, de la canalización, la belleza y el dolor también son una forma de acceder a esto. Y en la música se nota, o sea, el dolor es el medio
que nos anuncia, es el medio que canaliza la realidad, por así decirse. O sea, podemos observar la realidad tal cual es por medio del dolor. Y Rosalía igual tiene mucho de pasión de por medio. O sea, tiene esa... En esta sociedad que es hostil al dolor, que busca la hedonia constante, que busca el placer, el dolor es lo único que nos está realizando. Bueno, igual aquí Byung-Chul Han, un weón que en alemán no está pasando hambre, weón. Es fácil decirlo, pero de todas maneras, el dolor es esa realidad. Podemos atender el dolor, aunque no sea algo muy positivo. Y bueno, también la belleza escapa. Lo bello escapa a una finalidad. O sea, requiere de una cierta distancia y de una cierta atención para poder contemplar eso que se quiere, o eso que no existe inmediatamente, que se demora, que tiene su propia lógica de tiempo, temporal. Entonces eso también es algo curioso, lo que se mira y que no se come, por así decirse, que no se devora. Y lo último que señala ya es el silencio y la creación. Y bueno, Rosalía en cierto sentido también es una partera de esto, de lo nuevo, de una música que en sí es bastante lenta, que es bastante pausada, que tiene muchos silencios. En Candelabro también tiene, si recordamos un poco algunas de sus canciones, o cuando le cantan al Ángel de la Guarda, por ejemplo, también es una música bastante lenta, por así decirse. Pero bueno, la atención a la música, al arte. Y creo que con eso podríamos quedarnos dentro de lo que es esta, bueno, insisto, esta vomitiva simplemente. El amor, la atención, etcétera. Y bueno, estas figuras religiosas son finalmente lo que nos han estado dando también una serie de relaciones a lo que es el mundo actual. Pero bueno, espero que haya sido una buena perorata, man, una buena discurso, monólogo, etcétera. Así que ya, nos vemos. Chao.